Todos sabemos que imprimir dinero es muy poco saludable para una economía, y cada vez que un país ha intentado imprimir dinero, ha tenido consecuencias desastrosas. Por ejemplo, en los años 20, el gobierno de Weimar imprimió más de 500.000 millones de marcos. Y en solo 3 años, la tasa de inflación en Alemania llegó a tal punto que, en su peor momento, fue del 4,2 quintillón por ciento. Del mismo modo, cuando Venezuela imprimió 4 billones de bolívares en 2020, su tasa de inflación alcanzó más del 4.000%. Y adivinen qué, en 2020, los Estados Unidos de América imprimieron 3 billones de dólares en solo 3,5 meses. Pero curiosamente, mientras que en otros casos de impresión de moneda esos países experimentaron hiperinflación, en el caso de Estados Unidos la inflación apenas rozó el 9%. De hecho, esto tuvo un efecto inverso, ya que en lugar de que la inflación aumentara solo en Estados Unidos, en realidad la inflación se exportó a otros países del mundo, lo que significa que, aunque imprimimos 3 billones de dólares, la inflación aumentó en otros países y no solo en Estados Unidos. De hecho, la inflación que la India está experimentando en este momento es también en parte debido a la impresión de dinero que se produjo en los Estados Unidos, en 2020. Y esto se debe a la superpotencia secreta de los Estados Unidos, dólar. Y si usted entiende esta superpotencia dólar correctamente, usted será capaz de entender un concepto crítico de Estados Unidos, economía y el comercio mundial en sí. Así que en este episodio de hoy, vamos a tratar de entender cómo los Estados Unidos, economía es inmune a la impresión de dinero, cómo la impresión de dinero causa inflación en la India y otros países, y lo más importante, cuáles son los materiales de estudio para ayudarle a entender mejor esta loca economía del comercio mundial. En primer lugar, usted necesita entender algo llamado flexibilización cuantitativa. Ahora, de nuevo, esto puede sonar muy complejo. Así que como de costumbre, vamos a tratar de entender esto usando una historia simple. Verán, chicos, al igual que aprendimos de nuestro episodio RBI presta dinero a HDFC, que luego presta a la gente como tú y yo. Y al igual que en los Estados Unidos, la Reserva Federal presta dinero a Bank of America, que a su vez presta dinero a personas como tú y yo. Digamos que el tipo de interés que los federales cobran al Bank of America es del 6,15%. Entonces, ¿qué hará Bank of America? Bank of America prestará este dinero al señor Jackson al 8,15% de interés y obtendrá un beneficio del 2%. Supongamos que Bank of America concede un préstamo de $300,000 al señor Jackson al 8,15% de interés. Ahora, cuando la inflación se dispare, si la Reserva Federal sube el tipo de interés del 6,15 al 6,25%, entonces incluso Bank of America tendrá que aumentar el interés del préstamo hipotecario del 8,15 al 8,25% para obtener beneficios. Y si nos fijamos en el impacto de este cambio en los tipos de interés de los préstamos, es muy significativo. Por ejemplo, supongamos que el señor Jackson ha suscrito un préstamo hipotecario a 20 años de $300,000 y gana $8,000 al mes. Entonces, si el tipo de interés pasa del 7% en abril de 2022 al 9,25% en enero de 2023, el EMI aumentaría de $2,000 a unos $3,000 para devolver exactamente el mismo préstamo en el plazo original. Y esto representa un aumento del EMI del 18%. Digamos que el ahorro efectivo del señor Jackson al final de todos los gastos es de unos $500. Pero ahora, tras la subida del tipo de interés, cuando Mr. Jackson paga $422 más en su EMI, el señor Jackson solo tendría $1,000 para gastar. Y en total, para todo el año, su poder adquisitivo disminuirá en $422 en 12 meses. Es decir, $5,000. Así que, como pueden imaginar, cuando la familia Jackson tenga $5,000 menos en su presupuesto del mes, para compensar este coste adicional, la familia Jackson reducirá las compras de coches, reducirán las salidas y reducirán todas las compras de lujo. Ya al mismo modo, cuando suban los tipos de interés hipotecarios en Estados Unidos, millones de estadounidenses comprarán menos coches, gastarán menos en ropa y en vacaciones. Por tanto, la demanda de productos disminuirá. Al final, las empresas tendrán que rebajar los productos para hacerlos asequibles a sus clientes. Así, si un coche cuesta $200,000, miles de personas como el señor Jackson ni siquiera se plantearán comprar un coche porque solo pueden permitirse comprar un coche de $160,000. Y además, con un préstamo. Por lo tanto, si Volkswagen vendiera un coche en Estados Unidos por $200,000, tendría que bajar el precio a $160,000 para que más gente pudiera permitirse el coche. Pero al mismo tiempo,
El problema de Volkswagen es que incluso sus costes de producción han subido. La escasez de semiconductores los ha encarecido, el precio del gas ha subido debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, y los gastos de envío también se han disparado. Así que el coste de producción ha aumentado tanto que simplemente no pueden permitirse vender el coche por debajo de $165,000. Así que ya ves, aquí es donde la economía de Estados Unidos se quedó atascado. Los compradores no tienen dinero para comprar productos de más de $160,000, y los vendedores no pueden bajar su precio más allá de $165,000 porque el coste de producción ha aumentado. Así que en el mercado, si los compradores no compran y los vendedores no pueden vender, es básicamente una pesadilla económica porque no hay dinero fluyendo en el mercado. Y eso es lo que parece una recesión. Ahora, la pregunta aquí es ¿qué puede hacer la Reserva Federal para resolver este problema? Bueno, aquí es donde tenemos algo llamado flexibilización cuantitativa. En palabras simples, la flexibilización cuantitativa es un método por el cual los Estados Unidos, la Reserva Federal baja los tipos de interés e inyecta dólares en la economía para que el mercado siga funcionando. Esto puede sonar complicado, así que vamos a intentar entenderlo utilizando una historia. Al igual que la Reserva Federal prestó dinero al Bank of America, ahora imprimiría 100,000 millones de dólares y compraría un bono del Bank of America por valor de 100,000 millones de dólares. Así que Bank of America recibe 100,000 millones de dólares de la Reserva Federal a un tipo de interés muy bajo, de solo el 0,1%. Así que ahora, al igual que Bank of America aumentó el tipo de interés del 7% al 9,25% para personas como el señor Jackson, el tipo de interés para el señor Jackson se reduciría ahora del 9,25% a solo el 4%. ¿Por qué? Porque todavía son capaces de obtener un beneficio del 2% y tienen un montón de dinero para prestar a la gente en América. Y en nuestro mundo real, si ves este gráfico, la Fed tenía un tipo de interés bastante estable, que oscilaba entre el 1,5 y el 2,5% hasta 2020. Pero de repente, en 2020, después de que COVID sucediera y la economía estuviera en punto muerto, imprimieron dinero y los tipos de interés bajaron al 0,5%. Como resultado, incluso los bancos bajaron los tipos de interés. Este es el efecto de $3 billones de impresión de dinero en los Estados Unidos. Así que ahora, volvamos a nuestra historia y veamos el impacto de esta impresión de dinero en los Estados Unidos y en la economía mundial. Ahora, como ves, después de que los bancos bajaran los tipos de interés, el EMI del préstamo hipotecario del señor Jackson bajaría de $2,000. Y como resultado, sus ahorros aumentarán en $930 al mes y $11,000 para todo el año. Esto significa que, al igual que el señor Jackson, cuando millones de personas ven aumentar sus ahorros, su poder adquisitivo aumenta en gran medida, por lo que pueden solicitar fácilmente un préstamo para comprar un coche. Así que ahora, la demanda del coche Volkswagen aumenta tanto que ahora, aunque VW venda el coche por $205,000, la gente sigue estando dispuesta a comprarlo. Es por eso que, para aprovechar esta oportunidad, VW aumentaría el precio aún más a $220,000 porque hay una demanda muy alta. Así que ya ves, así es como, a través de la flexibilización cuantitativa, aumenta la oferta de dólares en la economía estadounidense. Esto aumenta el poder adquisitivo de personas como el señor Jackson, y cuando millones de personas ven aumentar su poder adquisitivo, aumenta la demanda de productos. Con el tiempo, el coste de los bienes en los Estados Unidos aumenta. Ahora, la pregunta aquí es en esta historia. La impresión de dinero de la Reserva Federal ha aumentado la inflación en los Estados Unidos. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué estamos culpando a los Estados Unidos? ¿Por el aumento de la inflación en otros países? Bueno, adivinen qué. Aquí es donde la oscura verdad de la impresión de dólares estadounidenses y los efectos secundarios de la flexibilización cuantitativa entran en juego. Así que, de nuevo, tratemos de entenderlo. Como la flexibilización cuantitativa en los Estados Unidos ¿aumenta la inflación en otros países utilizando una historia? Ahora bien, como vimos en nuestro ejemplo, cuando personas como el señor Jackson vieron caer el IME de su préstamo hipotecario y empezaron a comprar más y más vehículos, VW, que es una empresa alemana, pudo aumentar el precio del coche de $200,000 a $220,000. Pero al mismo tiempo, en Alemania, están vendiendo el mismo coche por 200,000 euros. Ahora, estamos tomando un euro como $1 para que los cálculos se simplifiquen. Vale. Así que, volviendo a la historia, VW puede vender el mismo coche en los Estados Unidos
por $220.000 y puede venderlo en Alemania por solo €200.000, que es igual a $200.000. Ahora, si usted ve que están perdiendo en un margen de beneficio de $20.000 por coche, ¿verdad? Así que, adivinen qué, VW comenzará a enviar más y más coches a los Estados Unidos para satisfacer la creciente demanda en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque VW está obteniendo mejores márgenes de beneficio con los clientes de Estados Unidos que con los clientes alemanes. Ahora, atención gente, esta historia está asumiendo que el impuesto de importación de coches para nosotros es muy bajo, o que existe un acuerdo de libre comercio entre estos dos países. Y este producto del que estamos hablando aquí, estamos tomando el coche porque es un ejemplo relacionable, pero esto podría ser utilizado para cualquier producto como tomates o incluso mangos. Así que, volviendo a la historia, como cada vez se envían más coches a Estados Unidos, VW aumentará el coste en Alemania a €220.000, que son $220.000. Así que, indirectamente, VW está diciendo a los alemanes que sí pueden comprar el coche por €220.000. Estupendo. Si no, entonces VW todavía puede enviarlo a los Estados Unidos. Así pues, esta es la primera forma en la que la impresión de dinero por parte de Estados Unidos aumenta la demanda de bienes importados, lo que aumenta el precio de los bienes importados y, en última instancia, aumenta el precio de los mismos bienes en sus mercados nacionales. Y cuando esto sucede para múltiples bienes y servicios en todo el mercado, la inflación se produce en otras naciones y no solo en los Estados Unidos. Por lo tanto, si esto está muy claro para usted, vamos a ver la segunda razón por la que la impresión de dinero de Estados Unidos resulta en la depreciación de la moneda, que a su vez resulta en inflación. Muchas gracias por vernos.